buenas a todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. Hoy estamos con una invitada excepcional. Estamos enfrente de la maestra Nancy Rangel. Ella es licenciada y maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está realizando su doctorado. Cuenta con un diplomado en cuidados paliativos por el INCAN. Asimismo, ella es adscrita de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel Gea González y es docente de la Facultad de Psicología de la UNAM y de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Además de que tiene múltiples publicaciones, artículos, libros, incluso unos manuales muy padres para cuidadores primarios informales. Entonces, es un honor y un orgullo estar en presencia de, de usted, maestra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ale, por invitarme y por la presentación tan linda. Muchas gracias. Eh, pues vamos a empezar a hablar de su expertise. Como ya habíamos mencionado, la maestra aquí presente es adscrita de cuidados paliativos. Muchas veces nos orientamos solamente a adultos, pero pocas veces se habla de cuidados paliativos, de estas enfermedades potencialmente mortales que les pueden dar tanto a niños como, por ejemplo, a adolescentes. Si no hablamos de pediátricos, puede ser desde neonatos hasta 18 años. Ujú, Y ujú. justamente hay diferentes reacciones, ¿no? No es lo mismo una persona mayor que le dicen que tiene una enfermedad potencialmente mortal a una persona que es que tiene 8 años. Y también porque implican padres, implica cuestiones de tabú de la sociedad, entre otras cosas. Cuéntanos, ¿qué es cuidados paliativos pediátricos o a qué se dedican? Bueno, cuidados paliativos. Yo creo que podríamos empezar platicando acerca de qué son cuidados paliativos muy generalmente y luego ya los bajamos o los acomodamos en los cuidados paliativos pediátricos. Ok, Como el nombre lo indica, los cuidados paliativos van a ser una serie de cuidados, de atenciones que se le brindan a una persona eh, que se encuentra en una situación de una enfermedad que es en ese momento incurable, que tiene el potencial de avanzar, que tiene el potencial de volverse cada vez más compleja y de acercar a esa persona al final de la vida, de acercarla a la muerte, ¿no? Estos cuidados los brinda una serie de personas con diferentes profesiones, con diferentes formaciones, que trabajan en conjunto para proporcionar esta atención, estos cuidados. El objetivo máximo o el objetivo final en los cuidados paliativos es la calidad de vida de estas personas, ¿no? Entonces, como tú decías, generalmente cuando escuchamos cuidados paliativos, que sigue dando mucho miedo escuchar la frase cuidados paliativos, la gente habitualmente dice, ah, claro, es para el que se está muriendo, o ah, claro, es para el viejito muy, 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 muy viejito, ¿no? Y entonces, eh, eso ya está como teniendo un poquito más de aceptación, no toda la que quisiéramos, pero cuando le agregamos el apellido pediátricos, hay un cortocircuito, ¿no? Como que parecieran cosas incompatibles, porque un niño, una niña va iniciando su vida. ¿Cómo me dices que vas a dar cuidados para alguien que potencialmente se encuentra al final de la vida o con una enfermedad que los va a llevar allá? Pero existen, los cuidados paliativos son una serie, otra vez, de cuidados, de atenciones que se le brindan a pequeños que se encuentran con una enfermedad o con una condición, o necesariamente tiene que ser una enfermedad, con una condición que en este momento no tenemos la posibilidad de la cura, no tenemos la posibilidad de quitar esa enfermedad o de quitar esa condición, pero sí tenemos la posibilidad de ofrecerles una adecuada calidad de vida, ¿no? Los cuidados paliativos, como bien lo señalaba Sale, consideran al pequeñito recién nacido, ¿no?
al niño preescolar, al escolar, al adolescente, ¿no? Entonces, estos cuidados de los que yo hablaba implican también atender a la dinámica familiar, ¿no? Claro. Porque si esto es frecuente con el adulto, que hay alguien que está enfermo y que entonces toda su familia está atendiéndole, pues esto es todavía mucho más esperado en el caso de los niños, ¿no? Que hay una dinámica o una red familiar o una red de adultos que están a cargo de estos pequeñitos. Claro, ¿no? Y que también implica cuestiones hasta, bioéticas, ¿no? Como la parte de la toma de decisiones de tratamientos, por ejemplo, cuando son tratamientos que, pueden ser, innecesarios porque la ajá, porque los resultados que se obtendrían tomándolos o no tomándolos, pues, no van a modificar y pueden empeorar la calidad de vida, pues, muchas veces son tomados por padres, ¿no? Que como mencionas, por el amor, por el cariño, por diferentes cosas, el dolor que menos duele a veces es el ajeno, ¿no? Entonces ahí esta Sí. cuestión de vulnerar, por ejemplo, las decisiones del mismo, niño o del mismo adolescente en lo que quiere, es un tema bastante interesante y que tiene un tabú también en la sociedad, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, cuidados, ya lo mencionabas, cuidados paliativos, una persona mayor a cuidados paliativos con un niño, adolescente. Surgen culpas, surgen, ¿qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? Y entre otras cosas. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que hace un psicólogo en cuidados paliativos pediátricos? ¿A qué se dedica? Hace muchas cosas. De todo. Fíjate, en general en cuidados paliativos, así como en la categoría grande, el trabajo del psicólogo, del profesional de la psicología en esta área, va a estar dirigida al paciente, a la familia y al equipo de salud, ¿no? Entonces ahí tenemos como tres esferas en las que participa el psicólogo. Y cuando hablamos de cuidados paliativos pediátricos, llevamos la misma estructura. Vamos a trabajar con el paciente, en este caso con el niño o la niña, eh, que dado su nivel de desarrollo, dado su nivel de madurez también, de maduración, perdón, con respecto a su desarrollo normal y su desarrollo considerando la patología, pues va a necesitar adherirse a un tratamiento, ¿no? Entonces ahí el psicólogo tiene muchísimo trabajo porque habrá que psicoeducar a este pequeñito o esta pequeñita en qué consiste la enfermedad en términos muy claritos, en términos, ya te decía, ¿no? Muy acomodados a su nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Que el niño pueda entender, que la niña pueda comprender qué es esto que le está pasando en el cuerpo y por qué él o ella no pueden hacer las cosas que hacen otros pequeñitos, ¿no? Entonces, el trabajo ahí del psicólogo con los niños va muy dirigido a la adherencia al tratamiento, si es que su nivel de desarrollo, repito, nos lo permite. Eh, Va muy dirigido también a generar conductas de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente un ejemplo de un pequeñito que atendimos hace algunos años en el hospital. Él, por diferentes condiciones, de un síndrome que le condicionaba malformaciones en el sistema digestivo, no podía alimentarse de la forma en la que habitualmente un niño lo haría, ¿no? Entonces, me refiero a que no podía comer la golosina o el chocolate al salir de la escuela, porque esto le hacía daño, ¿no? Entonces, se tuvo que trabajar justamente esta parte de qué cosas sí puede comer, cuándo tiene que decir, no, gracias, eso yo no lo puedo comer, ¿no? Al ir a una fiesta, etcétera. Y tuvo, por esta condición, eh, se tuvo la necesidad de hacerle una colostomía, que es la salida de una partecita del intestino a través de la pared del abdomen Ujú. y que va a una bolsita, ¿no? Y entonces por ahí el pequeñito evacuaba, ¿no? Entonces, si ustedes me van siguiendo, si tú me vas siguiendo en este ejemplo,
este pequeño tenía que tener conductas de limpieza muy diferentes al que tendría otro niño de su edad, que en ese entonces tenía 7 añitos, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar mucho en el entrenamiento en autocuidado, de cuándo cambiar la bolsita, esto con ayuda de enfermería, por ejemplo, ¿no? Cuándo cambiar la bolsita, cómo lavarnos las manos antes de cambiar esa bolsita, ¿no? Entonces, psicoeducación va en De este la mano. ejemplo, va a conductas de autocuidado. También es importante en el trabajo con los niños eh, enseñarles la identificación y la expresión de las emociones asociadas a su condición, ¿no? Ok. Muchas veces estos pequeñitos, sobre todo cuando hablamos en etapa escolar y sobre todo ya más adelante en los adolescentes, pueden sentirse muy enojados por estar enfermos, ¿no? Pueden sentirse muy frustrados por no poder hacer las cosas que otros niños hacen, por no poder participar de los juegos con los hermanos, etcétera, o no de la misma forma en la que él hace. Entonces, ahí una chamba del psicólogo va a ser justamente entrenarles, enseñarles acerca de las emociones y la expresión efectiva de las mismas. Eso podría ser como en la esfera de los pacientes. En la esfera de la familia, el profesional de la psicología va a tener que trabajar mucho justamente también en el proceso de adaptación de la familia, ¿no? No es lo mismo adaptarse a un niño sano que pueda hacer las actividades que se tienen pensadas, ¿no? Que va a correr, que va a andar detrás del balón, que va a brincar, etcétera, adaptarse a un niño que probablemente cada vez dependa más de los padres, ¿no? Contrario al desarrollo normal o el desarrollo sin una patología, ¿no? La chamba de los niños es independizarse de sus papás, de sus mamás, pero en cambio en el niño con una enfermedad y una enfermedad paliativa, eh, esto puede ser al revés, ¿no? Cada vez la dependencia puede ser mayor. Entonces aquí tenemos que trabajar esa parte de la adaptación de los padres. Duelo, el tema del duelo es importantísimo, incluso aunque aún o aunque no haya una pérdida física o una pérdida tangible del niño o de la niña, los padres pierden las expectativas, ¿no? Cuando una mamá está embarazada o cuando una pareja está esperando a su bebé, pues tiene muchísimas expectativas, ¿no? Y si da pataditas el niño o la pequeñita dice, va a ser futbolista. Claro. El mejor futbolista de este momento nos queda baboso porque este va a ser futbolista. Y si nace el pequeñito y nos dicen que no puede movilizarse, ¿no? A lo mejor por un daño neurológico resultado de una hipoxia al nacimiento, que era a lo que me refería, un ejemplo de las condiciones, no necesariamente una enfermedad, es una condición física, ¿no? Imagínate, esas expectativas se pierden, ¿no? Entonces inicia un proceso de duelo ante lo que se esperaba, ¿no? De ese niño, de esa niña. Entonces es algo que también hay que trabajar con los padres y con el equipo de salud, algo que hay que trabajar muchísimo, pues es también todas estas cuestiones de desgaste de que el profesional vive, pero además si nosotros le agregamos que ya de por sí ser parte del equipo de salud puede llegar a ser difícil, y Sí. si a eso le agregamos una serie de creencias relacionadas con la vida y la muerte de los niños, pues le estamos como agregando riesgo, ¿no? A que el personal de salud le vaya mal en este sentido. Estas ideas de que los niños no enferman o los niños no mueren o que los niños inician su vida y su vida debería de ser larga y feliz, trae un peso particular para el personal de salud. Entonces, el profesional de la psicología también ahí tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Justamente en la modificación de creencias, en la expresión e identificación de las emociones del personal de salud, ¿no? En la relación, en el entrenamiento en cómo relacionarse con los padres, en cómo relacionarse con los niños. Digamos que el psicólogo paliativista pediátrico nunca se aburre, siempre va a tener algo que hacer. No, sí, y que creo que tiene eh, un reto bastante importante, ¿no?
por ejemplo, con los pacientes, ¿no? Ya lo mencionabas hace unos momentos, el, el desarrollo cognitivo que tenga el paciente va a ser lo que va a determinar el tipo de intervención que vamos a dar. Obviamente, Exacto. si el paciente está, por ejemplo, digo, yo no sé mucho de niños, me voy a ir como a la parte que aprendí en la carrera de Piaget, ¿no? Tal vez no está en operaciones formales, pero está en un pensamiento concreto. Y entonces, entonces tú intentas hablar con él, por ejemplo, que todavía no ha desarrollado, digamos, en el concreto, está apenas desarrollando la parte de la muerte, el transcurso de los días, diferentes em, como procesos cognitivos que son importantes, y tú le quieres entrar como, por ejemplo, la reestructuración con cuestiones cognitivas, tal vez no sea lo más adecuado, y no porque y, y no porque la intervención no sea buena, sino porque tal vez las características organísmicas del paciente no sean las óptimas para ese tipo de intervenciones, ¿no? Y entonces a veces el hacer cuestiones conductuales, decirle, mira, podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? O mira, cuando hacemos este tipo o cuando te cuidas más, ¿no has notado que te sientes incluso más feliz, te duele menos, etcétera? Como entrar desde de esa parte, ¿no? E incluso modelar lo que son técnicas de relajación cuando Exacto. están ansiosos. Por ejemplo, yo he visto que hasta les agarran con sus muñecos o con su eso y se los ponen en las pancitas, ¿no? Y es como, intenta aventarlo, ¿no? O, o digo, múltiples técnicas que se van adaptando, ¿no? Y que también con la familia, con lo que mencionas, ¿no? Eh, es bastante complicado, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de la familia, hablamos solamente de los papás, ¿no? Pero a veces los hermanos, ¿no? Exacto. Y los hermanos son los que están 100% con ellos, los que lo están cuidando, los que quieren estar al pendiente, y uno pensaría que el cuidador primario informal es la mamá que siempre está, ¿no? Pero termina siendo el mismo cuate o el mismo hermano mayor o menor que está ahí al pendiente, que está ahí trabajando, ¿no? Y pues con los cuidadores, primarios formales, médicos, enfermeras, todo eso, pues aumenta el riesgo de la obstinación médica, ¿no? Ya lo mencionabas, no, ¿cómo se me va a morir un bebé? ¿Cómo se me va a morir un niño? No, tengo que hacer todo lo posible para mantenerlo, que puede generar un riesgo, ¿no? Tanto para la persona en el desgaste, ya lo mencionabas, tanto ocupacional como el desgaste por empatía, como para el niño, el sufrimiento que puede obtener bajo esta obstinación médica que pueda haber. Y no solamente médica, ¿no? De enfermería, psicólogos, trabajadores sociales que tal vez no están adecuada, ¿no? Y yo quiero preguntar, y por ejemplo, si nunca nos aburrimos, por ejemplo, en un área pediátrica, si siempre tenemos un montón de chamba y siempre estamos rodeados de chamba y todo eso, ¿cómo nos podemos preparar? Porque es algo tan especializado, solamente hablar de cuidados paliativos. Si hablamos de psicólogos en cuidados paliativos, son contados con las manos, ¿no? Y cuando hablamos de psicólogos de cuidados paliativos pediátricos, pues hasta nos faltan dedos, ¿no? O sea, como, más bien nos sobran dedos, al respecto, ¿no? Sí, si no, serían mucho. Entonces, ¿cómo uno se puede formar o asegurar que lo que hagamos realmente sea eh, psicología, sea algo basado en evidencia, algo algo basado en evidencia, algo que realmente le va a ayudar a los pacientes? ¿Cómo uno se puede formar en ese aspecto? Ah, aquí tenemos como varios niveles de formación, ¿no? Quienes se encuentran en este momento formándose como psicólogos, es algo muy importante que le pongan muchísima atención y muchísimo empeño en sus clases de desarrollo para que logremos entender justamente. Yo, bueno, pero yo soy adulto, ¿eh? Ok, está muy bien. Ajá. Pero si tienes un poco como esta visión de que tú te quieres dirigir hacia allá, tienes como esta curiosidad,
es muy importante que conozcamos los diferentes modelos que hay de desarrollo físico, de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional, de desarrollo moral, que también eso es un tema muy importante, ¿no? Quiero abrir un paréntesis, tú hablabas acerca de las cuestiones bioéticas, cuando le permitimos al niño o a la niña decidir acerca de los procesos sobre su cuerpo, de tomar decisiones sobre la enfermedad que le aqueja. Bueno, la discusión muchas veces está centrada en el nivel de desarrollo físico y decimos, bueno, es que si ya tiene 17, 18, puede ser que ya tome más decisiones. Pues sí, pero también habría que valorar su nivel de desarrollo cognitivo y su nivel de desarrollo moral, ¿no? Que puede identificar entre lo que le beneficia, lo que no le beneficia, hablando desde el punto de vista del tratamiento. Entonces, si quienes nos están viendo ahorita se están formando como psicólogos en general, y esta es como su visión, yo quisiera trabajar esto, etcétera, es algo muy importante. También es primordial que tengamos bases de psicología clínica. Esto es algo básico porque tú lo acabas de decir, ¿no? Las técnicas las tenemos que conocer los modelos para entender desde dónde vienen estas intervenciones, conocer la técnica, conocer la aplicación de la técnica y cómo se cambiaría o cómo se adecuaría al contexto de los niños. Claro. El siguiente punto es, bueno, formarse como psicólogos clínicos, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Porque tendríamos como todo el bagaje de cómo funciona clínicamente. Por ejemplo, hablábamos del tema de duelo, hablábamos de la adaptación, necesitamos conocer todo este tipo de cosas. También es importante, tú lo decías, es que esto es como algo como de mucha especialización, ¿no? Entonces, digamos que el caminito para quien quiera dedicarse a eso es formarse como psicólogo clínico, formarse como terapeuta, que esto también es Sí. algo importante, pues necesitamos tener el entrenamiento en un modelo específico para poder implementar las técnicas. Después, algo muy importante también es que tengas entrenamiento o que tengas conocimiento de la patología que tú pretendes, con la que pretendes trabajar, porque no es lo mismo trabajar con pequeñitos que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Y que el progreso de la enfermedad va a ser de un tipo y que a lo mejor las expectativas de vida son de determinados años, a trabajar, por ejemplo, con alguien con parálisis cerebral, ¿no? Que también es una condición que amerita los cuidados paliativos. No están en una condición de terminalidad, pero sí es una condición que puede limitar la calidad de vida, ¿no? Entonces son dos patologías o dos condiciones completamente diferentes. Entonces ahí te tienes que ir todavía más especializar. Es importante que seas psicólogo paliativista, ¿no? Para que entiendas como todo pues como todo el enramado que hay entre las diferentes especialidades que hacen a los paliativos, la medicina, la enfermería, nutrición, trabajo social. Entonces, me gustaría que después de que estoy diciendo esto, vieran quienes nos están escuchando, quienes miran estas cápsulas tuyas, que es un compromiso de largo tiempo, ¿no? Porque Claro. no es como, ya terminé la carrera y mañana me voy a hacer paliativos pediátricos. No, implica un compromiso de mucho trabajo, de mucha especialización. Y también algo bien importante es entrénense o capaciten en lo que está de moda con los niños, ¿no? Ok. Se oye muy chistoso que yo diga entrenamiento, capacitación, pero para llegarle al niño, para llegarle a la niña, al adolescente, pues te tienes que saber la última peli, las últimas canciones que están de moda. Lo más Es, divertido. es lo más divertido. Te tienes que saber los memes, te tienes que saber las tecnologías. Esto se los estoy diciendo porque me gustaría que vieran que si es parte de la formación, evidentemente es formal, tenemos que cubrir cierto currículum, pero que también es muy importante que quien esté interesado en estas áreas
tiene que considerarse o tiene que ser una persona con flexibilidad cognitiva, ¿no? Como para bajarte al nivel del niño, como para ponerte a explicar el cáncer con la última caricatura, para explicar la condición de la hospitalización leyendo un cuento, ¿no? Exacto. Quien quiere entrarle a esto tiene que ser muy flexible también, ¿no? Entonces, eso también es parte de nuestro entrenamiento, ¿no? Mis propias características como terapeuta. No sé si estoy contestando la Sí, sí, de, pregunta que me haces, de Ale. hecho sí le estás contestando y me parece muy interesante lo que estás mencionando. Por ejemplo, con mis colegas que se dedican a trabajar en, por ejemplo, con niños, no necesariamente en una cuestión hospitalaria. Tengo una amiga que siempre me pregunta, oye, ¿que sabes qué es esta caricatura? O me hablaron de tal cosa, ¿no? Y digo, quién sabe por qué me lo preguntan, ¿no? Pero sí, siempre les termino diciendo, ah, sí, es un youtuber, ah, no, es un juego, es un videojuego, ah, no, es una caricatura o es un anime, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de, porque eso nos permite también hablar el lenguaje del niño, ¿no? Porque de Exacto. transformar algo tan complejo, por ejemplo, hace poco subimos una cuestión de sensibilización sistemática, ¿no? Ujú. Entonces, pusimos los pasos, ¿no? Pero los pasos, pues cualquiera puede ser un técnico, puede haber un técnico en psicología y los aplique así, pero pasarlo con un niño que tiene una fobia, por ejemplo, a quimioterapias. ¿Por qué? Porque ya lo asoció de que cuando le dan quimioterapia, luego empieza el vómito, etcétera, y ya tiene mucho miedo y se pone muy ansioso por todo este tipo de cosas y quieres utilizar este tipo de tratamientos, tienes que adaptarlos. Y no por adaptarlo significa que pierde la esencia, sino tienes que ser tan flexible de poder explicar algo tan complejo en algo tan sencillo, ¿no? Y que creo que las Ujú. metáforas ahora nos ayudan bastante en diferentes lados, ¿no? Y que el Sí. material que tienen son bastante importantes. Y me llama también la atención algo que mencionabas. Cuando yo era residente, yo tomaba clases con los médicos, ¿no? Y por ejemplo, es muy diferente el saber, por ejemplo, lo que la parte como de la enfermedad y literalmente aventarte sobre la enfermedad y ponerte en, tal vez no vas a medicar ni vas a hablar ni dar un tratamiento y todo eso, pero conocer qué es lo esperado, qué es lo que se puede presentar y también qué cosas no son adecuadas por lo que puede o que pueden generar daño en ciertas técnicas que podemos utilizar o ciertas Ujú. cosas que podemos utilizar, que pueden generar también mucha frustración. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno se dedica a psicología hospitalaria mínimo, tiene que saber que es aventarse literalmente otra carrera, porque psicología solamente te da las bases, pero tienes que estudiar aparte y además tienes que estudiar sobre diferentes enfermedades, ¿no? Y sobre los tratamientos que pueden tener, ¿no? Y sobre lo que se puede esperar. Y entonces parece, ¿no? Es psicología grandotota, ¿no? Luego se Sí. divide psicología clínica. Luego de esa psicología clínica viene cuidados paliativos. Ujú, ujú. Pero cuidados paliativos tiene siempre tiene un apellido. Por ejemplo, cuidados paliativos en neoplasia, ¿no? O con cáncer. Cuidados Oncológico. paliativos, no sé, enfermedades No infectocontagiosas, oncológicas, ¿no? Crónicas. oncológicas, crónicas, lo que haya. Y después de todo esto está adultos. Y después de todo esto está, ¿con quién te vas a meter? ¿Con los pacientes? ¿Con los familiares? ¿O con ¿cómo se llama? El personal. Con el personal de la salud, ¿no? Y entonces si te metes con el paciente, ¿con quién? Y entonces se vuelve pero tan, especializado que es un camino, ¿no? O sea, alguien que sale de una maestría y que nada más tuvo 2 años, no creo que pueda decirse que es especialista en esto, ¿no? A pesar de que tuvo la formación, puede decirse que es de cuidados paliativos en general, pero algo tan especialista como pediátrico tiene que ser de muchos años de formación, tiene que ser de muchos años de conocimientos, de acreditaciones y entre otras cosas. Y eso es lo padre de la carrera,
que nunca dejamos de aprender, ¿no? Y lo que aprendimos en la carrera probablemente fue lo que en los 80 estaba bien, ¿no? Pero la verdad es que estamos en el 2020 y ya pasaron 40 años Claro. y hay que estarnos actualizando. Y en este sentido, exacto, justo acabas de dar la clave, ¿no? Con esta última frase que dices, es importante estarte actualizando, porque además, sí, las patologías, la patología como tal puede ser que no cambie, pero el tratamiento sí, ¿no? Puede ser que sí cambie. eh, si hace unos años se les hacía esto y ahora se les hace esto otro, la patología puede ir cambiando. Pero además, fíjate, algo bien importante es que también nos tenemos que ir actualizando, porque el contexto en el que hacemos nuestra chamba, el contexto social, el contexto cultural va cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, la condición que estamos viviendo de la pandemia, pues está pidiendo que la educación sea de otro tipo, ¿no? Ya no presencial, sea en línea. Entonces eso también nos está, por ejemplo, llevando a que quienes trabajamos a lo mejor con niños en estas condiciones, tengamos que pensar en otras estrategias para acercarnos a ellos, ¿no? Esto es un ejemplo con el contexto que estamos viviendo actualmente. Pero también, por ejemplo, en las cuestiones legales, ¿no? Claro. Los cuidados paliativos son bebés, si se me permite la expresión. Los cuidados paliativos son niños, ¿no? Tienen poco tiempo, pues, en la historia de las intervenciones. Y luego los cuidados paliativos son todavía más pequeñitos, ¿no? En la legislación, por lo menos en nuestro país, tenemos del 2014 a la fecha, tenemos poquito tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que estarnos actualizando porque esto va a ir cambiando, ¿no? Porque vamos a enfrentarnos a escenarios cada vez más distintos a lo mejor cuando yo me formé como psicóloga general, pues ni siquiera era como una posibilidad trabajar en el contexto de cuidados paliativos, En el hospitalario, ni o siquiera sea, en el contexto a lo mejor hospitalario, ¿no? A lo mejor actualmente, ¿no? Tal vez todavía. era una posibilidad, Ajá. pero no era como lo más cercano, ¿no? Entonces, sí es importante estarte capacitando, sí es importante estarte actualizando. Algo también muy importante es tener esta capacidad de crítica, porque a lo mejor la técnica o el modelo, más que la técnica, el modelo teórico bajo el que yo estoy trabajando, puede ser que ha sido muy eficaz en algún tiempo o ha mostrado tener ciertos efectos, pero recién hay otra técnica o recién hay otro modelo que lo está trabajando y resulta ser mejor y entonces yo no me puedo seguir casada con esa técnica si esta de acá está mostrando ser mejor, ¿no? Entonces, eso es algo también importante y tú decías, bueno, ¿y qué tiene que hacer el psicólogo? Capacitarse, entrenarse, tener capacidad de autocrítica, ser flexible, ¿no? Ser creativo, ¿no? También si vale la recomendación, si alguien está pensando entrarle a la cuestión de los cuidados paliativos pediátricos, es importante también que tenga como esta disposición de modificar cosas, ¿no? Pongo un ejemplo. ¿Cómo le explicas al niño o la niña la diabetes? Es muy diferente a cómo se le explicamos al adulto, ¿no? Y entonces voy a tener que cambiar esto que yo estoy tomando en clases junto con los médicos y que está entrando de una manera a mi cabeza y la tengo que procesar y cambiarla ahora para con el niño, ¿no? Entonces es muy importante que también trabajen mucho en su creatividad, ¿no? Como una habilidad del terapeuta en este contexto. Y que mencionabas algo bastante interesante ahorita, ¿no? Con lo del COVID. ¿Mm? Nos ha hecho, ahora que todas las intervenciones son en línea, ahora literalmente tenemos este tipo de areneros virtuales, de, por ejemplo, cuestiones de juego o estos programas que nos pueden ir ayudando, ¿no? Y que ahora sí, como dice, ¿no? Si uno no se adapta, pues uno queda en la bancarrota, bueno, en la bancarrota, en la banca, perdón. Bueno, también puede ser similar, También puede también puede ser, pero te bueno. quedas sin chamba en ese sentido. Entonces, siempre es importante.
hagan un análisis de lo que están haciendo. Y yo siempre digo una frase, si ahorita están notando que falta capacitación, que es algo que les gustaría dedicarse, tiempo hay, ¿no? Y hay muchos programas que nos pueden brindar. Y, Ujú, por ejemplo, de especialización, tanto de la carrera como de ya un posgrado, por ejemplo, ujú. en donde trabaja la doctora Sede, hay diferentes lugares para, por ejemplo, especializarte en cuidados paliativos y ya en pediátricos, pues muchísimos Sí, más, ya ¿no? es más específico. Ujú. Y entonces siempre busquen eso es lo importante. Y sean flexibles. Eso Mucho, sí, mucho, mucho, mucho. mucho, Eh, mucho. pero bueno, la verdad, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. La verdad, la entrevista me gustó bastante. Yo siempre aprendo mucho con este tipo de entrevistas. Los hago también para informar la evidencia, pero en una parte mía, tengo que ser sincero, también me capacito yo con todo, de ponerme a estudiar al respecto y Muy de bien. todo lo que ustedes nos comentan. Y la verdad, la entrevista del día de hoy aportó muchísimo y pues agradezco mucho que en todas sus actividades nos haya brindado este breve espacio para estar aquí. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Y pues los necesitamos en cuidados paliativos, futuros psicólogos, psicólogos que se estén formando, psicólogos que se estén especializando, los necesitamos en cuidados paliativos y en cuidados paliativos pediátricos aún más, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad importante. Espero motivar a más de uno con esta plática. Sí, y sobre todo de que ahorita hay un boom, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera, trabajar en un hospital apenas se sonaba y decía, "¡Ah! Trabaja en un hospital, debe ser muy, muy, muy importante, ¿no?" Y ahorita los psicólogos de unos, yo diría 4 años, 5 años para acá, o más, unos 10 años, han empezado poco a poco a integrarse, ¿no? Y a crear diferentes servicios en todas partes. Y yo creo que ese es el momento, el mejor momento para estudiar psicología, porque Sí, literalmente ya se están dando cuenta de que nos necesitan, pero lo lograron con evidencia. Entonces, a muy bien. capacitarnos todos. Sí, Ale. Bueno, entonces, nos vemos entonces la siguiente sesión y acuérdense, si vamos a difundir, que sea siempre con evidencia. Un abrazo a todos.